vengan de origen, pues, químico o físico-químicos, pues, debido a malos manejos en post cosecha, ¿no? Entonces, mm, pues, sin más preámbulo, pues, le cedo la palabra a César y, pues, gracias por este Vale, espacio. buenas tardes a usted, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los 27 y más personas que nos acompañan ya. Interesante, ya vamos 34 personas conectadas a esta pequeña conferencia. Me presento y les pido excusas que no voy a poner mi cámara porque resulta que me presentó unos fallos, entonces voy a pasar directamente a que ustedes visualicen la presentación que tengo preparada. Es un resumen de todos los 8 años de trabajo que hemos desarrollado desde la Escuela Nacional de la Calidad del Café, ubicada en el municipio de Pitalito, Huila, con el equipo de trabajo de instructores y aprendices y todo un equipo multidisciplinario en el cual hemos tratado de generar nuevo conocimiento en toda el área productiva del café. Mi nombre es César Fabián López, como decía Duber, soy ingeniero agroforestal y en este momento estoy encargado de la parte de la gestión de la Escuela Nacional de la Calidad del Café del municipio de Pitalito. Soy miembro del grupo de investigación Yamboró y para mí es un placer compartir con ustedes este pequeño espacio. La dinámica que vamos a manejar es la siguiente. Voy a trabajar la temática y en ciertos puntos de la presentación vamos a leer el chat. Trataremos de responder algunas preguntas del chat. La idea es que no interrumpamos la presentación para darle agilidad al proceso y al final de la presentación ya hacemos preguntas un poco más complejas. Si quieren pueden ir escribiéndolas tanto en el chat para dar mayor agilidad a la respuesta. Yo sé que siguen llegando personas, entonces voy a estar aquí aceptándolas para que ingresen a la presentación. Quiero que me confirmen si están viendo la presentación en este momento, si alguien no la está mirando, entonces me confirman. Sí se ve, sí se No se ve. logra ver. Yo sí logro verla. No se ve, profe. Yo sí la veo. No, yo tampoco no la veo. Ok, permítame. ¿Ahí la están viendo? Sí, la primera parte. Ahí ya está puesta la presentación. Nada. Sí se ve. Bueno, voy a salir, a compartirla nuevamente entonces. Ahí están mirándola. Sí, ahí Sí, sí ya se ve, señor. profe. Sí, correcto. Señor. Sí, señor, sí se ve. Entonces vamos a dar inicio con esta charla. Se denomina Aportes del SENA a la investigación en la caficultura colombiana. Quiero comentarles que el SENA, a través de la Escuela Nacional de la Calidad del Café, con 12 sedes a nivel nacional, hace más años viene desarrollando procesos de investigación en toda la cadena productiva del café, de la mano de todas las instituciones tan importantes como Federación de Cafeteros, CENICAFé y todos los centros de investigación a nivel nacional. Para nosotros, nuestro grupo de investigación Yamboró, categorizado por conciencias en categoría C, ha sido nuestro guía y nuestro acompañante para que todos estos procesos lleguen a buen término y puedan ser compartidos a toda la comunidad de aprendices y productores a nivel nacional e internacional. Permítanme que voy a silenciar los micrófonos y algunos. Por aquí tenemos unos micrófonos. Listo. Y a través de este trabajo hemos logrado extender el horizonte de conocimiento que teníamos sobre la caficultura, sobre todo
los procesos de producción y cómo a través de pequeñas prácticas podemos mejorar sustancialmente nuestra calidad. El SENA se ha enfocado principalmente en mejorar todos los procesos siempre en función de calidad, porque las instituciones tan fuertes como Federación y Cenicafé han destinado toda su historia a mejorar la productividad. La diferencia entre nosotros es que hemos trabajado mucho y muy fuerte el tema de post cosecha, y eso nos ha permitido generar nuevos horizontes de conocimiento que voy a presentar el día de hoy. Entonces, para hacer una introducción, vemos que fundamentalmente la caficultura se concentra en lo que es la zona tórrida, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Y allí se encuentra la mayor producción a nivel mundial y la mejor calidad. Esta es la distribución de la producción a nivel de continentes. Tenemos que las Américas produce el 56.2% de la producción a nivel mundial. África, la cuna del café, 12.3%, Oceanía 0.6% y Asia 30.1%. Quiere decir que somos un jugador importante dentro de todo el mercado cafetero internacional. Esta es una gráfica del área y la producción a nivel mundial. Toda esta información es obtenida del ICQ, que es el organismo internacional encargado de la compilación de todos estos datos estadísticos. Tenemos más de 10 millones de hectáreas sembradas a nivel mundial y más de 10 millones de toneladas que se producen al año. Como pueden ver, tenemos una tasa de crecimiento. El mercado del café cada día está creciendo y adicionalmente está creciendo su consumo. Como podemos verlo en esta gráfica, tenemos más de 167, más de 167 millones de sacos que se han producido y tenemos un consumo de 164 millones de sacos de producción. Es que están llegando algunos nuevos invitados, entonces voy a aceptarlos. Perdón, un momento. Listo. Y aquí. Yo pienso que ya no puedo aceptar más, ¿no, Duber? Porque ya tengo que continuar con la presentación. Sí, pues ya se dio 20 minutos para que ingresaran, entonces sí, ya es justo. No, siga, tranquilo. Listo. Bueno, entonces tenemos en esta gráfica que el consumo es de 167.3 millones de sacos y la producción está en 164.9. Lo que tenemos es un déficit de 2.4%, millones de sacos que no han podido subsanar el consumo. Actualmente el consumo de café está creciendo a una tasa de 2% anual, por lo cual se convierte la caficultura en un motor de la economía tanto nacional como internacional. Tenemos el ranking de los 10 países mayor productores, empezando por Brasil. Brasil es el referente internacional en producción, con más de 55 millones de sacos producidos anualmente. Le sigue Vietnam y tercero está Colombia con 14.2 millones de sacos. Ya tenemos tenido un poco una baja en la producción debido a procesos naturales de la planta en el tema de socas que se tienen que hacer, pero ya esperamos para este año recuperar los 4.2 o 4.5 millones de sacos. Aquí hay dos actores importantes. En el número 6 tenemos a Honduras y tenemos a Etiopía. Etiopía, que es la cuna del café, está peleándose con Honduras por ese quinto lugar, y es importante porque quiere decir que Centroamérica ya está entrando a ser un jugador importante a nivel internacional. Esto sucede porque Colombia, a nivel de las Américas, ha sido un referente a nivel de aplicación de tecnologías. Cuando históricamente a nosotros nos afectó la roya, descubrimos que nuestros cafetales estaban envejecidos
que teníamos variedades susceptibles y que principalmente no había una baja adopción de tecnologías, por lo cual empezó un proceso de mejoramiento tecnológico liderado por la Federación de Cafeteros, que hoy en día prácticamente ha sido copiado por todos los países de Centroamérica para mejorar también sus sistemas productivos. Aquí podemos ver precisamente cómo Honduras al 2018 ya supera a Etiopía, al final del 2018 ya supera a Etiopía en producción y se mete entre los 5 primeros países productores del mundo. Miren, el valor de la cosecha en Colombia es de 6.5 millones de billones de pesos, perdón. Estábamos en 7 billones, pero como les digo, por el ciclo natural del café, muchos de los lotes de producción entran en procesos de renovación y soca, por lo cual la producción naturalmente tiende a disminuir. Si vemos en la parte derecha en la tabla, tenemos una producción a 2018-2019 13.9 millones de sacos, una importación a 2018-2019 de 1.3 millones de sacos. Y el consumo interno en la parte inferior está de 1.8 millones de sacos. ¿Qué quiere decir? Que Colombia está consumiendo 1.8 millones de sacos, pero de los cuales tiene que importar 1.3. Esto se debe básicamente a que el colombiano no está en la capacidad o no tiene la cultura, la costumbre de consumir café colombiano. Por 2 razones. La primera es porque comercialmente pues, estamos acostumbrados a cafés de menor calidad y de menor costo. Y segundo, porque el café especial o el café bueno colombiano se paga mejor en el exterior. Entonces es más rentable para nuestro país exportarlo. Hablamos de que una libra de café convencional puede estar oscilando entre los 6.000 y 7.000 pesos, mientras que un café bueno colombiano puede estar oscilando entre los 12.000 a 15.000 pesos la libra. Pues no todas las familias tienen esa capacidad adquisitiva para consumir permanentemente café de alta calidad. El Huila es el mayor productor de café en Colombia, aporta casi con el 15% de la producción nacional, y en general tiene la mayor área en producción. En general en Colombia hay más de 2 millones de personas dependen de la caficultura y en el Huila hay 82.000. La población cafetera son 300.000 personas aproximadamente y más de 100.000 fincas que participan en este renglón de la economía. En Colombia, pues la caficultura aporta casi el 7.8% del PIB agropecuario y más de 600.000 familias dependen de él. Siembra en más de 590 municipios y aporta más de 27 millones de jornales al año. Entonces, realmente es interesante cómo la caficultura se convierte en el motor de la economía, en cierta parte, y en este momento, en esta coyuntura, se convierte en un eslabón importante para la reactivación del país. De la caficultura dependen muchas personas, empezando por los grandes banqueros que ofrecen sus créditos, hasta la señora que vende los tintos en la plaza de mercado o en la plaza central del pueblo, los cargueros y demás. Es importante fomentar este renglón de la economía a través del consumo interno, porque como pueden ver en esta gráfica, el precio internacional viene sufriendo una fluctuación bastante drástica, teniendo unos mínimos históricos y que afectan principalmente al pequeño productor. En este momento, cuando todo el mercado ha entrado en un proceso de recesión, en donde Europa, Asia, China, que son los consumidores, altamente consumidores de café, no tienen cerrados completamente sus mercados, es importante que fomentemos nosotros desde la casa el consumo interno. Y es posible consumir el café de personas cercanas a nuestra comunidad mucho mejor. Esta es base de la problemática del sector cafetero. Tenemos precios que oscilan frecuentemente, altos costos de producción,
Desconocimiento de la calidad física y sensorial que no permite que los cafeteros ingresen a mercados de mejor calidad o más especializados. Eso nos genera pérdida de mercados potenciales que pagan mucho mejor el café y bajos índices de producción. Además, que los cafeteros generalmente tienen fincas que oscilan entre 1.5 y 3 hectáreas. Con este 1.5 a 3 hectáreas, nuestros cafeteros tienen que sostener la misma finca y sacar adelante a sus familias. Entonces, es muy complicado en este momento de la historia, digámoslo así, que un cafetero produciendo café convencional pueda llegar a ser sostenible y además de eso pueda reinvertir en la finca. En este momento se dice que tan solo es posible sostener la finca y vivir de créditos. La forma en como nosotros hemos encontrado, o una estrategia que nosotros hemos encontrado para que el cafetero pueda obtener mayores ingresos y reinvertir en la finca es a través de la producción de cafés especiales. Yo ya les voy a mostrar cómo es posible. Y históricamente, esta es una curva de la producción de nuestro país en los últimos 20 años. La gráfica que ven allí, esa forma de hoja, es la roya. La roya ataca ferozmente el café en el año 2007. En ese momento encontramos, o la roya encontró las condiciones favorables para demostrar que estaba en capacidad de adaptarse a todos los ecotopos, a los ecosistemas de nuestro país. Encontró cafetales susceptibles, generalmente estaban con variedad caturra, encontró distancias de siembra heterogéneas, baja tecnificación, cafecultores que no habían adaptado disponibles para el control de enfermedades y nos causó el hecho de pasar de casi 12 millones. Gracias al trabajo institucional desarrollado por todas las entidades, incluyendo el SENA y Federación de Cafeteros, se generó un proceso de renovación de la caficultura al pasar de la variedad caturra susceptible a la roya a la variedad castillo resistente. Eso nos ayuda aún no conocíamos las técnicas para generar en variedad castillo la mayor calidad sensorial. Esa el 80% del parque cafetero nacional puede convertirse en una variedad para producir café especial. Entonces analizamos el café desde cuatro puntos de vista, que es el cultural, el ambiental, el económico y el social, dado que el café interviene en todos estos procesos, tanto positiva como negativamente. Por ejemplo, el café, la actividad cafetera produce altas tasas de contaminación durante su beneficio, para lo cual ya existen tecnologías que pueden ayudar a su mitigación. Sin embargo, la adopción tecnológica en Colombia y en la agricultura a nivel general es muy baja, ¿no? Quiere decir que la tecnología existe, pero que los cafeteros o los agricultores son renuentes a adoptarla en sus sistemas productivos. Cultural y social, el café es una bebida social en este momento, se ha convertido en un eje interesante para que nuevas personas ingresen a este maravilloso mundo y que afortunadamente, como está demostrado en esta sesión, une personas. A partir de ese momento ustedes ya hacen parte de un gran sector de la economía y también de una gran familia que es la familia cafetera. Y económico, porque ya lo hemos demostrado, aporta a nivel internacional y nacional un gran porcentaje de ingresos a nuestro país. A nivel cultural, podemos decir que el café es ese símbolo patrio que nos muestra al mundo como una nación, así como el vino también es un símbolo de estatus.
con nuestro personaje querido Juan Valdés, se han convertido. Sin embargo, bueno, como pueden ver, miren lo que dice el portafolio. En este caso asumimos que el té puede ser, por ejemplo, una aromática, para que tomemos como referencia que nosotros tomamos cuando nos sentimos enfermos. Entonces, esa es la diferencia entre el café y una aromática, un té, que uno puede tomar el café por gusto. ¿Listo? El promedio nacional de consumo café en Colombia está en 4 tazas de café al día. Usted puede tomar menos o puede tomar más, pero el promedio nacional está en 4 tazas. Eso quiere decir que estamos incrementando nuestro consumo. Y lo importante es que, lo reportaban en 2016, 4 de cada 10 colombianos toman café por gusto y fuera del hogar, en 2007. Hoy en día, en 2016, ya el 10% consume fuera de casa, hoy es el 50%, es decir que en la actualidad, cuando se toma café, el 50% de las veces se toma fuera de la casa. Ahora bien, esto se reporta en el año 2016, pero bajo la coyuntura en la cual estamos atravesando, tienen que tener en cuenta que muchas de las dinámicas sociales que veníamos llevando van a cambiar. Tienen que tener en cuenta que posiblemente ese café que antes se consumía afuera, ahora se va a consumir en el hogar bajo condiciones controladas. Los domicilios, los servicios puerta a puerta, materiales desinfectados, entregas desinfectadas, van a ser protocolos que se van a volver parte de la cotidianidad de la caficultura. El tema de vamos a tomarnos un café, posiblemente durante algún tiempo va a ser algo que nosotros reevaluaremos socialmente. Más aquellas personas que de pronto comparten con sus hijos o que tienen familias numerosas, seguramente van a tratar de cuidarse un poco de convertirse en vectores de contagio, no solamente de COVID, digámoslo así, sino de muchas otras cosas. Creo que llega un momento en el cual la caficultura y el negocio del café como tal, a nivel de consumo, va a tener que reinventarse para brindar la misma experiencia placentera que se brindaba en un coffee shop, ahora en el hogar. A pesar de todo esto, de los avances tecnológicos que ya vemos en nuestro siglo XXI, aún continuamos con un agro de machete, pala y asadón. Gran parte de nuestros cafeteros siguen trabajando con herramientas de más de 100 años de fabricación. Hablamos de la despulpadora, sigue siendo la misma despulpadora con la que se trabajaba hace más de 100 años, solamente han cambiado algunos materiales. Seguimos trabajando con pinturas de plomo para las máquinas, cuando sabemos que las pinturas de plomo están prohibidas en las cadenas productivas de alimentos. Y no vemos el café como un alimento. Eso es algo que ya tiene que migrar. Y es momento de que las nuevas ideas, las nuevas disciplinas de la ciencia empiecen a trabajar temas con nuevos materiales o nuevas técnicas de producción que faciliten y modernicen el campo. Una de las formas de ser competitivo es básicamente la adopción de tecnologías. Por lo cual, desde el SENA y desde nuestro estudio en la Escuela de Café y nuestro equipo de trabajo hemos entendido que la innovación es la base para la competitividad y que no hay nada más valioso que la economía del conocimiento. O sea, el conocimiento es lo más valioso que tiene un ser humano y una empresa. Por eso, capacitarse, por eso valorar el talento humano es lo que más grande vuelve a una empresa. En este caso, a nuestra institución. Vamos a revisar dos conceptos. Tenemos que la competitividad es la capacidad que tienen los países, regiones y empresas para crecer en forma sostenida en un contexto de competencia globalizada. Y el siguiente concepto, que es la capacidad de una región de atraer, retener, desarrollar inversiones y talento humano para producir bienes y servicios de alto valor. Yo me quedo con el concepto inferior porque el café ha demostrado que tiene la capacidad de atraer, el café tiene la capacidad de retener y ha desarrollado inversiones y talento humano para producir café de todo tipo, de alta calidad y demás.
En el SENA nos sentimos orgullosos, o en el Huila nos sentimos orgullosos de que tenemos cuatro laboratorios o 4 escuelas de Escuelas Nacionales de la Calidad del Café. Adicionalmente, en Neiva, la Universidad Surcolombiana tiene la maestría en café, y nosotros próximamente trataremos de obtener la certificación Campus SCA para capacitaciones de catadores Q-Grader, baristas profesionales y tostadores profesionales. Entonces, miren cómo una región puede crecer a través de 2 formas: la mejora de sus sistemas productivos, la mejora de su rentabilidad en producción, o la mejora del talento humano. Las 2 son importantes, pero al final cada región escoge por dónde irse, pero nosotros hemos decidido que seremos fábricas de talento humano. Ahora analicemos esta gráfica. Tenemos un agua en la mano izquierda, un agua Fiji de 5 euros. En el centro, un agua manantial Kobe de 100 euros. Y al lado derecho, una agua Blink de 370 euros. Bueno, hablando de precios de hoy, hablaríamos de que la primera agua tiene un precio de más de 20.000 pesos, la segunda más de 300.000 y la tercera más de 1.000.000 de pesos por una botella de 1 litro de agua. Entonces, estas aguas, uno dice, pero ¿por qué existen estas aguas? Pues básicamente estas aguas existen porque hay en el mundo gente que las compra. Asimismo, existen también cafés de alto costo. Por ejemplo, tenemos José Anángel Rodríguez, caficultor de Ibagué, que logró un precio de $50 por libra. Arnulfo Leguízamo de San Agustín, en 2011, $45 por libra. Carmen Cecilia Montoya, pequeña caficultura de Urrao, precio récord de $45.7 por libra. María del Carmen Nieto, $30 por libra. Y productores con más de $7 por libra. En Acevedo, en un municipio cercano aquí a Pitalito, $31 por libra, es decir, más o menos 22 millones de pesos por una carga. Hablando de que hoy en día está más o menos en 1.200.000 una carga de café, pues pasar a 22 millones equivalentes en carga es bastante considerable. Obviamente estos no son precios de todo el tiempo, esto es una subasta que se generó hace ya algunos años, pero ya podemos ver experiencias en Colombia de fincas que se pueden dar el lujo de poner precios base para las libras de su café. Por ejemplo, sabemos que en Cauca hay productores que ya tienen precios bases de $10 por libra por su café, y no se bajan de allí, ese es el mínimo. Entonces es posible mejorar la rentabilidad de cualquier empresa cafetera mejorando la calidad sensorial. Ante eso, hemos desarrollado un proyecto que ya, como pueden ver, tiene ya 9 años de desarrollo, porque el proceso de la caficultura es de muchos años. Entender la dinámica de la caficultura y garantizar que las tecnologías se adopten lleva mucho tiempo. Hemos venido desarrollando poco a poco, y cada año se suman más personas a este proyecto que se llama Importancia Socioeconómica y Ambiental de la Actividad Cafetera en un Paisaje del Macizo Colombiano, que básicamente estudian la caficultura desde muchos sectores. Tengan en cuenta lo siguiente: partimos de que en Colombia tenemos 3 sistemas de producción: uno a plena exposición solar, con menos de 20 árboles por hectárea; uno a semisombra, con 20 a 50 árboles por hectárea; y uno con sombra, con más de 50 árboles. Partiendo de que cualquier sistema cafetero en Colombia tiene la presencia de sombríos, así sean en mínimas cantidades, es importante entender cómo esa sombra afecta nuestra calidad. Por lo cual, uno de los primeros estudios que realizamos fue entender cómo la cobertura arbórea tenía una relación con los servicios que ofrecía ese sistema y cómo mejoraba la calidad. Como pueden ver, aquí están los sistemas productivos comunes en nuestros cafeteros en Colombia. Tenemos árboles asociados especies asociadas a carboneros, que son árboles gigantes, cachimbos, nogales, guamos, aguacates y obviamente infaltable el plátano. Perdón, voy a hacer una pausa ahí. ¿De pronto hay alguna pregunta que tengan en el chat? A ver, miremos. Acá que dice, no, por acá no han enviado preguntas.
Listo, entonces continuamos. Bueno, César, sería bueno de todos modos también volverles a recordar que ya hay más de 40 personas que pues, se van a hacer, se van a brindar unos espacios para que puedan realizar preguntas. Entonces, pues este es el momento. Si alguien tiene alguna pregunta, pues la pueden realizar en lo que va de temática. Profe, ¿qué tal es el plátano en el sombrío? ¿qué tal el plátano en el sombrío? Sí, porque El, en alguna oportunidad el extensionista me dijo que el plátano le contrarrestaba oxígeno al café. Oxígeno. Bueno, partiendo de lo que dice el extensionista, bueno, yo pienso que cualquier especie es buena asociada con el café. Hay mitos de que el maíz no, de que el frijol no, bueno. Lo que hay que tener en cuenta es que lo importante de asociar cualquier especie con el café es el arreglo. El problema de la caficultura tradicional es que ha esparcido o ha regado el sombrío de forma desordenada en los cafetales. Eso ha causado competencias que son inadecuadas en un cafetal. Lo importante es que empecemos a darle un orden lógico al sombrío, cualquiera que sea dentro de los cafetales, generando ya sea linderos o generando surcos intermedios dentro de la cafetera, ¿listo? O sea, no esparcir por esparcir la sombra que ustedes elijan, sino darle un orden, una estructura organizacional que facilite tanto el manejo agronómico y reduzca la competencia. Ok, ¿Listo? profe, Bueno, gracias. voy a continuar. Bueno, del estudio que realizamos de los sistemas productivos, tenemos un inventario forestal que se realizó, esto se realizó en más de 50 fincas cafeteras de acá del sur. Tenemos 4 especies, les voy a leer de la izquierda a la derecha, las 4 especies más importantes que encontramos. La primera se llama la Fabace que es el guamo de la guama que uno come normalmente, que es la más abundante en las cafeteras de nuestros sistemas productivos del sur. La Voraginase, que es el yarumo, la Musacia, que es el plátano, y la Lauraceae, que es el aguacate. Entonces, miren cómo tenemos ahí 4 de las especies más abundantes en nuestros sistemas productivos. Hay un tema aquí, es que el guamo es una sombra muy densa y en su etapa adulta puede ocupar una sombra de más de 25 metros de extensión. Entonces, ahí es donde viene el problema. A veces los cafeteros siembran especies, pero los primeros años muy bien, pero cuando ya se crecen se les convierten en un problema. Lo otro es que no les dan estructura o forma a través de las podas, por lo cual estos árboles crecen a libre crecimiento y a veces se convierten en un problema porque se rompen las ramas y dañan los cafetales. Entonces, lo importante de la sombra es darle una estructura organizacional, ya sea como lindero o como surco bien definido dentro de la plantación. Una ventaja de tener estos cafetales con sombra es que contribuimos a la acumulación de CO2, es decir, reducimos la contaminación ambiental. Si miramos en el lado derecho, tenemos un valor de 84.37 megatoneladas de CO2. Eso es lo que nos puede capturar un sistema cuando tiene múltiples especies de árboles distribuidas dentro de la cafetera. Y este sistema con guamo, que es el que yo les mencionaba, tiene una acumulación de 58.11 megatoneladas de carbono. ¿Qué quiere decir? Que los cafetales, además de mejorar las condiciones del suelo, de biodiversidad, de sombrío, también contribuyen a la acumulación de carbono y se convierten en generadores de oxígeno. Y finalmente, y para darle más peso a la labor de los árboles dentro de la caficultura, es que estos árboles, si ustedes lo pueden ver aquí, tenemos una tabla en la cual se analizan 6 sistemas con árboles versus el sistema que está en rojo,
es un sistema cafetero sin árboles, está a libre exposición, completamente sin árboles. Y el puntaje total se refiere al puntaje que le dieron los catadores en el momento del análisis de la muestra. Miren cómo todos los cafetales que están asociados a algún sistema de sombrío tienen puntajes más altos, casi por encima de 85 puntos frente al que está en libre exposición 83. Como conclusión, todo sistema que tiene sombra puede llegar a producir hasta 2 puntos de calidad por encima de un café que está sin sombra. Esto, a precios de hoy, equivale más o menos a 200 o 250 mil pesos por carga por encima del precio base. Sin embargo, la sombra tiene un problema, que es lo que se ha debatido todo el tiempo, que es que la sombra puede reducir la productividad de los cafetales. Entonces, lo que nosotros tratamos es de encontrar un equilibrio entre una buena producción y una buena biodiversidad. Quiere decir que podamos tener cafetales con sombra, pero que al mismo tiempo tengamos una buena producción. Ante esto, lo que proponemos es que nosotros dejemos de ver la caficultura como extensiva. Invitamos a que los cafeteros dejen de ver el lote horizontalmente, sino que empiecen a verlo verticalmente. De tal manera que, como lo ven en la gráfica, podamos ocupar 3 estratos dentro del sistema. Un estrato alto, con especies altas, como los carboneros, los cachimbos, los nogales y demás. Un estrato un poco más bajo, en el cual pueden haber cítricos, como la naranja, el mandarino, los limones, los plátanos, y un estrato bajo en donde se encuentra el café. Cuando miramos la cafetera de forma vertical, hacemos un uso eficiente del espacio y podemos llegar a ser más productivos y más biodiversos. Así es como se distribuye la caficultura en Pitalito y acá en el sur, en los municipios del sur. Es básicamente un reflejo de lo que podríamos encontrar en Colombia. Tenemos fincas pequeñas, por ahí hay un molino. Tenemos fincas pequeñas de 3 a 3.5 hectáreas, medianas de 7 a 8 y grandes de más de 15 hectáreas. Si ponemos esto en contraste con la caficultura de Latinoamérica, por ejemplo, en Brasil tenemos que una gran finca tiene más de 300 hectáreas, una mediana está entre más de 25 hectáreas y una pequeña está más o menos en 12 a 18 hectáreas. Miren cómo el área sembrada de un pequeño cafetero está entre 2 y 3 hectáreas, que componen más del 90% de los cafeteros en Colombia. Por lo cual, la única manera de convertir a estas cafeteras en cafeteras altamente sostenibles es mediante la producción de cafés especiales. Aquí tenemos una comparación entre el costo de implementación de un monocultivo, o sea, de un café sin sombra versus un café que tiene sombrío. El primer año, lo que está en recuadro rojo, el monocultivo cuesta 5.582.000, mientras que un sistema con árboles cuesta 6.500.000. Sin embargo, por lo que les comenté anteriormente, todos los sistemas con árboles tienen la posibilidad de generar cafés especiales, por lo cual este sobrecosto en el tiempo se va a ver mitigado por la calidad del café que se produce. Adicionalmente, cuando nosotros tenemos sistemas con árboles, podemos entrar en mercados especializados, sea mediante la aserción como ForSee, Rainforest, 4Z, Flow y demás, y posiblemente nos pueden dar unos sobreprecios por el tema de biodiversidad de aves, especies amenazadas, especies migratorias y demás. Algo que le llaman Friendly Birds, que es amigable con las aves, café amigable con las aves, que son programas internacionales que ayudan a que se pague un sobrecosto por los cafés. Por ahí hay un micrófono encendido, permítanme, yo apago acá. Listo. Ahí pueden ver la pantalla, si no, listo. Adicionalmente, con la presencia de los árboles, mejoramos la calidad sensorial, por lo cual obtenemos cerca de 100.000 pesos por punto de tasa que se mejora. Adicionalmente,
como seguimos avanzando en todas las áreas de esos 4 factores que estudiamos del café, quisimos entender cómo el café socialmente, qué conocimiento tenía el cafetero acerca de los beneficios de los árboles. Esta es una gráfica, no me va a quedar mucho aquí, pero básicamente explica con el más y con el menos cómo el cafetero percibe el efecto del árbol sobre todos los componentes de su sistema productivo. Solo como ejemplo, en la parte derecha, en donde dice sombreamiento de árboles, ellos nos dicen que el sombreamiento de árboles tiene más calidad. Recuerden que estoy en la parte derecha. El sombreamiento produce menos producción. Ellos ya lo comprenden, ya lo entienden por sus años dentro del sistema productivo, pero que además el sombreamiento en la parte inferior nos da mayor contenido de miel y mejora la calidad de la cereza. Entonces, ancestralmente nuestros cafeteros ya conocen del efecto positivo de los árboles dentro de los cultivos. Solamente que factores externos como programas de extensión que no, de pronto tuvieron que haberse reevaluado en su tiempo, fomentaron eliminar el sombrío en los cafetales. Algo que ya hoy se reevalúa y se fomenta, por el contrario, el establecimiento de sistemas agroforestales para mejorar la calidad. Ahora sí vamos a entrar en el tema de la calidad en post cosecha, que es algo que hemos trabajado bastante, principalmente en esas variables que están asociadas al sistema productivo, al proceso del beneficio o la fermentación. Cuando alguien me pregunta por fermentación, pues hay muchas variables asociadas que dependen mucho del sitio en donde se encuentra la finca, pero nosotros quisimos estudiar aquellas que están asociadas exactamente a los tanques. Entonces tenemos aquí una gráfica en donde se explica lo que podría ser un proceso ideal de beneficio del café, que comienza con el recibo de la cereza, el balseo es depositar la cereza en tanques de agua para que se eliminen flotes y granos negros. La clasificación de verde, que debería hacerse manual o electrónica, hoy ya se puede hacer electrónica. El despulpado en las máquinas tradicionales, después una nueva clasificación, la fermentación natural, que es el proceso que más se fomenta, el lavado, secado, empaque, almacenamiento y transporte. ¿Listo? Entonces vamos a enfocarnos un poco en las variables que están asociadas a la fermentación. Y después en las preguntas ampliamos el tema. Desde el SENA hemos optado por fomentar la adopción de tecnologías. No todas son costosas. Para nosotros fue fundamental inicialmente este dispositivo. Este dispositivo se llama refractómetro. Es un equipo óptico que me ayuda. La primera, a determinar punto óptimo de recolección. Cuando nosotros ya definimos básicamente que el punto óptimo de recolección de un pase de café tiene que estar cuando, no por el color, sino cuando el refractómetro me muestre 20 grados Brix o por encima de 20 grados Brix promedio en el lote. Dependiendo de la variedad, puede ser para variedad Castillo cuando el fruto esté en color morado y si tiene variedad Caturra en su finca, pues cuando el color esté rojo. Pero como la percepción del color varía según la persona, entonces nosotros decidimos básicamente enfocar a que se debe cosechar por encima de 20 grados Brix. Este es el refractómetro. De pronto, para quien no lo haya visto, la parte blanca me indica el valor de los Brix, que en este caso serían 11.2 grados Brix, y también me sirve para estandarizar el proceso de la fermentación. Ya se los voy a mostrar cómo. Seguidamente, el pHímetro y un termohigrómetro convencional que se instala en los secaderos de café, que me ayudan a controlar, por lo menos a registrar las variables de temperatura y humedad. Y el tachímetro para controlar pH durante la fermentación, también ya se los voy a explicar. Aquí tenemos una curva de grados Brix. Esto es en un sistema de fermentación tradicional sin agua. Aquí podemos ver que los grados Brix descienden. Los grados Brix descienden por efecto de la actividad microbiológica. Tanto las bacterias, hongos y levaduras hacen sus procesos metabólicos en la baba del café, y lo que generan es una disminución considerable del contenido de azúcar.
Esto se mide con el refractómetro. Entonces, una forma de estandarizar mis procesos en la finca es decir, que mi café entró, por ejemplo, en este caso, a los 12 grados Brix y yo lo voy a sacar cuando esté en 10 grados Brix, independientemente de las horas. Porque resulta que el descenso de esta curva está relacionado no a las horas, sino a la temperatura ambiente. Es decir, si su finca está a 1700 metros con una temperatura de 12 grados, esta curva va a ser más lenta. Mientras que si usted se encuentra a los 1200 o 1400 a temperaturas promedio de 24 grados Celsius, posiblemente esta curva va a ser mucho más rápida. Entonces, es importante utilizar estos dispositivos para calibrar el tiempo o el momento en el cual yo debo lavar el café. Miren cómo se comporta la temperatura. Por eso es que, como es tan fluctuante, sube durante el día, baja durante la noche, es imposible, como quien dice, llegar a unas horas como tal. Es mejor basarse en otro tipo de variables como el pH y los grados Brix para encontrar el punto exacto en el cual debo lavar el café. Pasemos aquí al pH. De pronto aquí se ve un poco confuso, pero lo que nosotros hemos entendido es que el pH también está asociado a la temperatura. Cuando sube la temperatura, disminuye el pH. Cuando baja la temperatura, el pH se neutraliza. Entonces, parte de los estudios que hemos realizado nos han dado pie a entender que una fermentación puede manejarse entre pHs entre 3.2 y 3.5 grados de pH, que es una acidez alta, pero que en este caso es en donde mejores atributos sensoriales se han presentado. Como resultado de este estudio, obtenemos que para esta finca, bajo estas condiciones, las horas de fermentación óptimas serán 60 horas. Obtuvimos, mire, para 30 horas 80 puntos, para 50 horas 84 puntos y para 60 horas 87 puntos en taza, para después tener un descenso considerable, o un defecto llamado fermento o stinker, a las 70 horas. Entonces, se puede decir que cada finca tiene una receta. Posiblemente a otra finca sea a las 40 o las 50 horas, cuando presente su mejor calidad sensorial. Ahora bien, como les mencioné anteriormente, los grados Brix son consumidos por microorganismos como los hongos, las levaduras y las bacterias. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Adoptamos una tecnología milenaria, que es la producción de microorganismos presentes en el suelo, y se los aportamos al café. La fermentación se compone por bacterias, hongos y levaduras, y su función está determinada por el tipo de fermentación y la temperatura. Lo que hicimos básicamente fue recoger microorganismos en una base de arroz cocinado, cultivada en el suelo durante 8 días, los fermentamos. Miren cómo está aquí. En la parte superior izquierda se ve cómo el arroz se llena de hongos, bacterias y demás. Se diluye con miel de purga y agua, se pone a fermentar durante 30 días y se deposita en el café, tal cual. Hicimos un experimento con 0%, con 20% y con 30% del mismo café variedad Castillo, y obtuvimos esta diferencia sensorial: 80 puntos para el que no tenía, 82 para el que tenía 20% y 84 puntos en taza para el café que tenía 30% de microorganismos eficientes. Entre el 80 y el 84 puntos prácticamente hay, digámoslo que 300 a 400 mil pesos de diferencia por precio de carga. Entonces, eso es un tema, una tecnología fácil de hacer y que pueden adaptar en sus fincas. Seguidamente quisimos estudiar un poco el tema del secado, cómo está el tema de secado en las fincas cafeteras. Miren cómo en esta tabla se entiende que el 84.7% de las fincas poseen secaderos y solamente el 13.3% no posee secadero. Que el secadero más común es el tipo túnel o el 2 aguas, que se utiliza con plástico de transparente convencional, pero que la gente hoy en día ya lo hace en forma de casa. Es el que llamamos 2 aguas, es un secadero en forma de casita que ya se los voy a mostrar. La casa Elba, las paceras africanas son buenas tecnologías, pero todavía no se ven abundantemente en nuestra zona. Esto es importante porque la mayor parte de la gente vende el café seco. Sin embargo, el área de secado disponible en picos de cosecha es deficiente, es decir, se produce más café del que el secadero puede soportar, por lo cual
la mayor parte de la gente al final tiene que vender café húmedo, o de las dos maneras, esto con el objetivo de pagar trabajadores, hacer el mercado y demás. Entonces siempre hay una parte de la producción que se tiene que ir en verde, o que por una u otra razón se tiene que ir sin procesar. Importante cómo nosotros logramos entender cómo estas variables del secado pueden afectar la calidad. Lo que ven en la mano izquierda, en la lado izquierda es un termohidrómetro digital que se instaló en sistemas secaderos con el objetivo de generar unas gráficas de secado. Entonces, no sé si lo han escuchado en varias sesiones, cuando hablan de trazabilidad, nosotros entendemos como trazabilidad, algunas veces se entiende como el hecho de tener que anotar en una libreta de campo qué se hizo, todo eso a mano. Hoy en día tratamos de que con el uso de la tecnología, que no es tan costosa, podamos generar trazabilidad mucho más precisa, más completa. Esto es lo que se llama una curva de secado. Indica el comportamiento tanto de la humedad y la temperatura durante todo el proceso de la producción de un bache de café, de un secadero de café. Al igual tenemos lo siguiente. Estudiamos con este sistema cómo se comporta la temperatura y la humedad dentro de los sistemas. Los sistemas con plástico cerrado se puede decir que son, esto es un sistema a dos aguas con paseras africanas. Miren cómo es abierto en los lados, permite la entrada de aire en la parte lateral, lo que mejora la calidad del secado. Ese secadero que está en la parte de acá tiene un comportamiento en temperatura mucho mejor que un secadero completamente cerrado, que en este caso se llama plástico cerrado. Tiene 61.6 grados de temperatura a mediodía. Imagínense un cafetero, que generalmente ya son personas de avanzada edad, entrando a mezclar el café con una temperatura de 60 grados Celsius. Es algo que ya se convierte en un peligro para la salud del trabajador y que hoy en día tiene que reevaluarse. El policarbonato en la parte inferior también es un secadero muy bueno, que es en policarbonato. El techo ya es en teja Eternit. En el municipio de Porapa, también es un municipio cercano a Pitalito, también tiene una temperatura de 55 grados. O sea, que sigue, a pesar de que es menos, sigue siendo una temperatura alta. Y finalmente, el secadero con filtro azul, que es una tecnología que validamos con el SENA y un productor de acá de la zona que se llama Elkin Guzmán, es un secadero que tiene un plástico color azul, este plástico. Entonces, este plástico demostró que era una tecnología que me ayudaba a controlar adecuadamente la temperatura con máximas de 39 grados. Aquí lo podemos ver. 39 grados el secadero con filtro azul. ¿Listo? Entonces, esta es una buena tecnología que puede ser adoptada. 120 lucas. Dígame. El otro es pago anual, prepago. No. Pago anual, pago Dígame. mensual. Tengo por ahí un micrófono abierto. Listo. Es una tecnología que puede ser adoptada por los cafeteros. Es el mismo plástico tradicional del secadero, sino que azul. Entonces ya se consiguen distintos plásticos por pedido, obviamente, pero puede servir mucho para mejorar la calidad del secado. Obviamente hay dos maneras de generar este tipo de tecnología. Una es utilizando la polisombra en la parte superior y otra utilizando el plástico como complemento. Entonces, eso es lo que hemos desarrollado en los últimos años. Se puede decir que ha sido un trabajo colaborativo con productores, aprendices y también profesionales del sector cafetero, que nos ha ayudado a mejorar sustancialmente la calidad de los procesos en la cadena productiva del café. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenía por presentarles. Si tienen alguna duda, con mucho gusto, a través ya podemos empezar la sesión de preguntas. Si quieren ahondar en algún problema, con mucho gusto. Don César, buenas noches. Don César, buenas noches. ¿Con quién? Sí. Ingeniero, una preguntita, pero hay una cosa, una parte que no le comprendí.
el plástico azul ayuda a evacuar mejor la temperatura, o porque es qué es la parte física que permite, o el evento físico que permite controlar esa temperatura. Por ejemplo, si hay un sol bastante fuerte, no sé, que supera los 40 grados centígrados, el plástico azul, ¿cómo ayuda en esa parte de control de temperatura desde el punto de vista, digamos, físico del asunto? Bien, el plástico azul básicamente lo que genera es una sombra. Se probó con plástico amarillo, rojo, blanco, y el que mayor sombrío genera es el plástico azul, ¿sí? O sea, lo que está haciendo el plástico azul es básicamente un efecto polisombra. Él lo que genera es que limita el ingreso de la radiación solar y esto reduce la temperatura. Entonces, esta capa, independientemente del color, lo que hace es reducir el impacto del rayo solar, ¿listo? Por eso, en esta gráfica se puede mirar que hay plástico azul y polisombra, porque anteriormente se utilizaba doble capa de polisombra. Para aquellos productores que de pronto no pueden comprar el plástico azul, yo les recomiendo que utilicen doble capa de polisombra, ¿sí? O sea, pongan una capa de polisombra y sobre esa otra capa de polisombra y la colocan como cortina en la parte superior. Ese es más o menos el efecto que genera el plástico azul, es una retención del rayo de luz. Gracias, ingeniero. Y una cosita, desde el punto de vista, digamos, de medición, ¿hay alguna medida, no sé, en candela o no sé, cuál la cantidad de radiación solar debe llegar al café? ¿Cuál sería la ideal? No sé cómo se mediría eso en ese caso. Si yo quisiera, digamos, medir qué tanta radiación debe llegar al grano, ¿qué medida podría darla? Bien, cuando nosotros hicimos la evaluación de este sistema no lo medimos con lux, realmente lo medimos con micromoles sobre metro cuadrado. Entonces, nosotros hablábamos de que una potencia eran entre 300 a 450 micromoles por metro cuadrado de radiación, ¿sí? Pero más que la intensidad de la radiación que entra al sistema es la temperatura que impacta sobre el grano. Eso es lo que tienes que entender. Por eso es importante el uso de termigrómetros dentro del sistema. Dentro del sistema de secado no puede superarse una temperatura de 40 grados. Eso es lo que se busca con cualquiera de los métodos que escojas para tu sistema. Y sí, pues puede medirse con luxes, pero realmente aquí lo importante es que la temperatura sobre el grano y dentro de todo el sistema no supere los 40 grados. Listo, es comprensible. Ingeniero, en la gráfica que usted mostró sobre la línea de proceso, más atrás, ingeniero, sobre donde aparecía la parte del despulpado, esa. Hay una parte donde dice ahí clasificación del café despulpado Balseo. Yo en la poca experiencia que tenía en finca, yo veo que pues, cuando el café lo lavan, hay unos flotantes que lo recogen porque no es de calidad, pero después los despulpan y veo que lo pasan directamente a la fermentación. Veo que ustedes aquí lo vuelven otra vez a lavar, si lo entienden, no sé si estoy mal. En esta parte donde dice clasificación del café despulpado, entre comillas, entre paréntesis y Balseo, o sea, el café vuelve nuevamente a flotar, eso es lo que me quieres decir ahí. Sí, este es un proceso opcional. Pronto ahí no, porque esta gráfica no se aplica para todas las fincas. Algunas personas después del despulpado sí lo clasifican y lo dejan en agua. Entonces, cuando hay dos formas de fermentar, una fermentación en seco y una fermentación en agua. Aquellas personas que lo dejan en agua, entonces llenan el tanque 2, 3 dedos por encima de la capa de café y aprovechan para hacer otro balseo. Quienes hacen en seco, generalmente esa clasificación se hace posterior al lavado, ¿sí? ¿Listo? Comprensible, ingeniero. Bueno, ¿otra pregunta por allí? Ingeniero, que me interrumpir. Hay otra que me acabo de acordar. Estaba leyendo ayer una lectura sobre un fermaestro. Inclusive yo no sabía que era una patente colombiana acá en Cenicafé. Y también pues estaba leyendo un ensayo sobre la fermentación hecha en Belcosur. Pues tengo
un amigo ingeniero que la hace y pues él me ha explicado algunas cosas, pero he escuchado rumores de que pues es muy ecológica, pero que de acuerdo a estudios no ha contribuido mucho en tasa. No sé qué tan cierto sea eso. O sea, digamos, no, una fermentación hecha por beneficio ecológico ha tenido el problema de que la tasa baja de puntaje. No sé, de pronto en su experiencia, ¿usted qué ha visto? Bien, el Fermaestro es un dispositivo diseñado para indicar punto de lavado, más no para indicar el punto en el cual el café expresa su mayor calidad. Es decir, el Fermaestro me indica en qué momento ya desprendido lo suficiente para darme, pero eso no me quiere decir a mí que cuando lo cate me genere la mejor calidad. Es importante que el Fermaestro se utilice como un elemento complementario y poder llegar, se puede decir que a utilizarlo en complemento con el proceso de catación. Es decir, usted puede mandar a catar el café y determinar en qué momento le está indicando el Fermaestro para poder lavarlo. Por aquí, César, César, hay un par de preguntas en el chat. La primera de don Gratiniano Ávila dice, de todos los sombríos, ¿cuál considera que es el mejor? Bueno, depende del... son muy buenos sombríos, como estrato medio. Dígame. Ok, frutales entonces en café retratos. ¿Qué cultivo no se recomienda? En toda la revisión que yo he realizado no tengo ningún sombrío que no sea recomendado. Si hablamos de forestales, no conozco ninguno. Hay gente que, sé solamente que hay gente que no le gusta mucho el cachimbo a veces porque él desrama, o sea, a veces se parten las ramas y cae sobre los cafetales, pero ya es como una cuestión de manejo o distribución dentro del lote. Pero realmente que yo conozca algún cultivo, algún árbol que no se pueda sembrar, no. Más bien conozco es de algunas plantas como la yuca, que a veces cuando no se hace un buen manejo se llenan de palomilla y pueden infectar a los cafetales, pero de sombríos no. No conozco reportes. Ok, bueno, acá hay algo medio loco. Si se establece una fermentación con una bacteria o microorganismo específico que nos dé una característica específica, se puede llegar a un producto final como un queso francés italiano de alto valor, ¿verdad? Sí, sí es posible. Depende mucho de lo que usted quiera como productor. Tenemos conocimiento ya de experiencias de cafeteros que han logrado estandarizar el tipo de microorganismo presente en la fermentación. Eso es lo que hay mercados a los cuales no les gusta y hay mercados que adoran mucho ese tipo de cafés, que son cafés con notas muy específicas. Pongamos un ejemplo, manzana roja, uva y demás. Mientras que hay la diversidad de microorganismos presente en la masa de café, lo que me genera es una complejidad en taza que puede ser valorada por otro tipo de mercados. Okay. ¿Dónde puedo comprar el plástico azul y cómo se instala? Bueno, realmente en cualquier empresa de plásticos. Lo que pasa es que tienes que hacerlo por pedido. Yo ya he cotizado en Bogotá y sí, cualquiera te lo puede conseguir. Lo que pasa es que lo tienes que hacer con anticipación, con un pedido de anticipación. Y la instalación se hace como cualquier otro plástico convencional, con puntillas y soportes de madera, normal.
Ok, al hablar de fermentación natural, entiende que es sin adición de ninguna bacteria. En caso de no ser así, ¿cuál estarían usando? Según los estudios microbiológicos que hemos realizado, la bacteria más abundante en el proceso de fermentación natural que llamamos es Saccharomyces. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando queremos potenciar, ya sea ya de manera externa, esa fermentación es inocular Saccharomyces que uno la consigue en el mercado, diluida en miel de purga y agua, y con eso podemos generar nuevos perfiles de sabor. Ok, pues yo le voy a hacer una pregunta. Normalmente, pues, en mi experiencia, pues se recomienda que un proceso natural, ¿sí? Se le dé fermentación, ¿sí? No sé si eran en algunos grupos que me hicieron esa pregunta. Para mí sí hay que hacer fermentación, ¿sí? Y no pasar directamente de un balseo a un secado, ¿sí? Sí, pues como ya lo hemos estudiado, sí es importante hacer la fermentación, definitivamente. Lo que ahí de pronto está ese cuadrito ahí es por lo que les decía, ¿no? Hay personas que hacen fermentación con agua, entonces aprovechan, llenan de agua el tanque y hacen el balseo. Pero definitivamente la fermentación es un clave fundamental para mejorar los atributos en tazas, es indudable. Ok, ¿qué tal, dicen, qué tal la higuerilla para el sombrío del café en crecimiento? Bien, la higuerilla tiene un problema y es que ella es muy ramuda, o sea, ella lanza muchas ramas. Entonces, yo pienso que la higuerilla es buena, pero como lindero, no dentro de los cafetales. O sea, ya hablando de colocar barreras externas al cafetal, pienso que o como separador entre lotes es un buen cultivo. Pero dentro del cafetal creo que no la utilizaría porque limitaría las labores culturales dentro del lote. Ok, bueno, Listo, ¿no? acá en el chat no, sí, perdón, sigo bajando. He visto que en fincas hacen el proceso de fermentación sin ponerle agua. Después de las 22 o 24 horas se lava el café. ¿Es una buena práctica o la ausencia de agua durante las 24 horas afecta la calidad? Bueno, según los estudios que hemos realizado, a algunos productores les funciona más dejando el café con agua. A otros productores les funciona más dejarlo sin agua. Esto modifica los perfiles. A veces cuando se deja el café sin agua se generan fermentaciones que nos generan perfiles más afrutados, más intensos, mientras que las fermentaciones con agua, perfiles más suaves. Entonces, depende mucho del mercado al cual esté destinado el café. Ese es algún tema de que definitivamente lo decide el catador, cuál perfil agrada más para cierto tipo de mercado. Pero son buenas, las dos pueden ser utilizadas. En procesos lavados, la cantidad de agua que utilicemos al momento de la fermentación afecta positivo o negativamente. Pues la cantidad, no, más bien es la calidad. Se habla de que, no, pues la cantidad no, porque realmente, pues si vamos a lavar completamente el café, pues se habla de 4 lavadas, pero sí se considera que la calidad sí, generalmente se espera que el contenido microbiológico del agua no sea alto, o sea, sí es importante trabajar, para cafés especiales, trabajar con aguas tratadas, o por lo menos con aguas que uno sepa que vienen de fuentes limpias, porque no sabemos qué tipo de bacterias estamos adicionando a la fermentación y eso nos puede generar competencia dentro de la cepa madre presente de forma natural en el café y puede afectar un poco en general el perfil. Okay. En su experiencia, ¿el beneficio ecológico es bueno? He leído sobre que tiene problemas en taza.
el beneficio ecológico de Colsub, como se manejaba anteriormente, demostró que afectaba considerablemente la tasa, si la modificaba. Entonces, ante esa situación, el beneficio ecológico se modificó a lo que se conoce como el Ecomil hoy en día. Y todos esos desmucilaginadores, o lo que le llamaban el Becolsub, esos aparatos se modificaron como lavadores. Entonces, hoy en día se fomenta la fermentación, pero también se fomenta que el café antes del lavado, antes del secado, pase por un sistema ecológico, pase por un sistema Becolsub, para que así no tenga que utilizarse tanta agua durante el lavado. Entonces, más bien es que el beneficio ecológico se modificó, se adaptó para generar fermentación a través del sistema Ecomil. Ok. Listo. Una vez a mí me hicieron una pregunta. Sí. A ver, de qué métodos, sí, porque se habla de bajar temperaturas o de controlar temperatura en fermentación. ¿Sí? Que si notan que sube mucho la temperatura, ¿qué hacen? Agregan agua, ¿a qué método utilizan así al darse cuenta que sube la temperatura para poder llegar a controlar eso? ¿O pues, se dan cuenta y ya? Pues el método más sencillo para, digámoslo que en un tanque tradicional de un cafetero en una finca cualquiera, el único método, hay dos métodos. El primero es rebullir el café, o sea, con la pileta, y la otra es echar agua. Tienen que echar una capa de agua y rebullir el café. O sea, no llenar el tanque de agua, pero sí se pueden echar unos cuantos litros de agua, mezclar el café completamente y dejar allí. Ese puede ser una forma de bajar la temperatura. Y ya hablando de sistemas especializados, una técnica que se está utilizando, que hay que evaluarla, pero que sabemos que funciona, es sistemas cerrados con alta presión. La presión tiene influencia sobre la temperatura de forma natural, entonces cuando se tiene una presión controlada, se puede controlar también la temperatura, pero ya es en tanques cerrados. ¿Se podría llegar en pensar en tanques de fermentación con doble camisas, con inyección de agua para controlar la temperatura? No creería necesario. Yo pienso que con una válvula de presión, digámoslo que todavía no es un estudio que estoy por realizar, tenemos que encontrar a qué presión en bares se puede llegar a una temperatura estable. Digámoslo que, no sé, 40 bares y que se conserve una temperatura de 17 grados. Con la presión constante ya es suficiente para controlar la temperatura. Entiendo, gracias. No sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, dice acá Diego Villarraga, ¿qué efectos genera la congelación de las cerezas después de haber realizado procesos de fermentación anaeróbicos? Bueno, criofermentación. Sí, la congelación de las cerezas básicamente lo que hace es, bueno, y tiene que tener en cuenta que no es congelación, porque cuando yo congelo o sea, cuando llego a puntos de congelación por debajo de 0 grados, rompo las células, rompo el material celular, entonces prácticamente estoy quemando las células. Entonces, se habla de temperaturas entre 3 a 4 a 5 grados más o menos. De eso no tengo tanta experiencia, pero sé que los estudios hablan de por encima de 4 grados. Y lo que se hace es básicamente ralentizar los procesos de fermentación. Entonces, hay ciertos tipos de microorganismos que se pueden desarrollar a temperaturas bajas. En este caso, se fomenta solamente el trabajo de este tipo de microorganismos y la velocidad en la cual desarrollan sus procesos. Entonces, ese es como el efecto. El perfil de un café fermentado en frío sobre la calidad sensorial es completamente diferente. Así se cambian, se modifican los perfiles, pero se incrementan
muchísimo las horas, o sea, hablamos de más de 100, 200 horas en la fermentación. Ok. Para un Ecomil, ¿qué proceso de fermentación sería? Para el Ecomil, el tipo de fermentación es seca. Ahí se trabaja con fermentación seca. Las horas de fermentación dependerán obviamente del tamaño, de la cantidad de los tanques, de la capacidad de los tanques, y tienes que hacer evaluación de pH, porque realmente en el Ecomil, por la forma de los tanques cónica, el comportamiento del pH es diferente en la parte baja y en la parte superior. Entonces tiene que hacerse unas mezclas y pues tienes que estandarizar con el uso del pHímetro y el refractómetro. Pero definitivamente es una fermentación seca. Ok, sabiendo que para hacer el diseño del secadero hay que tener en cuenta las condiciones climáticas, si no se puede tener una medición de esta, pero se sabe la altura del cafetal, ¿cómo se puede hacer para saber cuál es el indicado? Bueno, Liliana, pues yo creo que en este momento el acceso a la información es mucho más fácil. Ahí sí pienso que la respuesta fácilmente la podría dar el extensionista de su finca. Creo que en este momento ya incluso Federación de Cafeteros tiene una plataforma gratuita en la cual ustedes pueden acceder a las estaciones meteorológicas de toda la zona cafetera del país, con registros a cada hora, o sea, a tiempo real. Entonces pienso que sí se puede acceder a la información. Lo único que tendrías que tener en cuenta es la dirección del viento. La dirección del viento y la dirección del sol durante todo el día para disponer la forma del secadero. Pero realmente la información agroclimática sí se puede conseguir ya hoy en día en Internet. Dice Anderson, dice, ¿puede existir una adición de otro tipo de bacteria para ganar características de acidez dulce y otros? Sí. Se puede, ya se tiene. Ya igual que en los vinos, ya algunas empresas extranjeras están desarrollando cepas de Saccharomyces especializadas para generar otro tipo de bacterias, otro tipo de perfiles con otro tipo de bacterias. Pero lo que nosotros tratamos desde el SENA es que en lo posible no tengamos que comprar nada, sino que el agricultor pueda acceder a los recursos disponibles en su finca, porque los microorganismos están presentes en todas partes. Y si están en el suelo de nuestra finca, pues mucho mejor. ¿Listo? De pronto hay personas que dicen que los microorganismos en el café no son buenos por el tema de la inocuidad. Entonces, lo que tenemos que llegar es a hacer procesos de buenas prácticas de higiene para que estos microorganismos realmente sean adecuados para nuestro café. Y además el café pues finalmente se tuesta, ¿no? Entonces no creo que haya inconvenientes en ese sentido. Bueno, listo, Okay. entonces Nos están diciendo que si se puede enviar la presentación. Sí, Uber, usted la tiene, ¿no es cierto? Pues yo les enviaría un PDF, o sea, le enviaría a Uber el PDF porque es pesado, y usted la comparte por los grupos de chat, no hay problema. Listo, vale, muchas gracias. Bueno. Pues yo creería que ha sido una presentación pues supremamente fructífera, con mucho conocimiento, con generación de muchas dudas más, pero creo que ha despejado pues en gran medida y con buenas respuestas pues a las dudas de pues, los chicos. Vale, entonces, pues César, muchas gracias, muy amable. Esperamos contar de nuevo con usted en otra oportunidad. Listo, yo te agradezco mucho por la invitación. Muy valiosa la charla, muy productiva, profes. Muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación. Siempre bienvenidos acá en la Escuela de Café. Durante todo el año yo creo que vamos a desarrollar unas sesiones virtuales casi cortas, entonces por favor no se desconecten de Uber, no se desconecten de nosotros y
Acá siempre bienvenidos cuando ya todo esto pase y por favor sigan consumiendo café colombiano, café local, ¿listo? Muchísimas gracias. Yo estoy muy interesado. Muy bien. Bendiga a todos. Muchas gracias. Vale. Quiero, Vale. hay que hacer, de verdad. No, Chao.